Hola, ¿vieron? Esto es la tecnología. Se me ocurrió hacer una apertura más divertida, pero tendría que armar más música, más imágenes. Bueno, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Este es el espacio de todos los martes a las 10 de la noche, hora argentina, de Místicos para Todos. Mi nombre, Ana Hachimowicz, Místicos para Todos, una comunidad espiritual de buscadores de la verdad última. Digo que somos apasionados y apasionadas porque todo esto nos lo tomamos en serio. ¿Mm? No es solamente una cosa académica, es una cosa que nos va a la vida. Hola Mirna, hola Silvana, hola María Noemí. Qué bueno el reencuentro de estas perlitas, estos diamantitos dispersos por todos los kilómetros, ¿no?, de nuestros países hispanoparlantes. Y bueno, la gran novedad es mañana la entrevista que vamos a tener en vivo, si Dios quiere, si todo sale bien, con Matthew Fox en el programa de Radio Mantra a las 4 de la tarde. Estoy realmente muy emocionada porque hace 20 años que estudié con él y mi encuentro con él, con su universidad, que ya no existe, marcó en mi vida un antes. Fue una de las pocas, dos o tres cosas que marcaron en mi vida un antes y un después. A ver, ¿quién llegó por ahí? Mirna, es nuestro modo de vida, qué lindo, sí. Rubén, bienvenido. Bueno, entonces les decía, la reunión de hoy la quiero dedicar a Matthew Fox y su creación, La espiritualidad de la creación. Porque eso no sería irnos de tema, porque el libro que estamos viendo, Dios adentro y Dios afuera, fue mi tesis de doctorado y está dentro del marco de la espiritualidad que él prácticamente inventó o puso los fundamentos, y en realidad tiene raíces muy antiguas, pero él fue el primero que las sistematizó. Y con él me pasó, creo que fue María Noemí, que me dijo una vez que ella sentía que yo le ponía palabras a cosas que ella ya sentía. Bueno, a mí me pasó eso con Matthew. O sea, yo sentí que él me ponía en palabras, ponía las palabras, nombraba cosas que yo sentía y no las podía charlar con nadie porque no encontraba el vocabulario, ¿no? Y entonces uno se siente muy bien. Bueno, Matthew tiene ahora 79 años, nació en 1940. Mañana les voy a contar la biografía de él. Recién volvió ayer de un viaje a Australia, donde estuvo 2 semanas invitado dando charlas. Así que realmente creo que es un privilegio que lo podamos tener mañana. Y bueno, me pareció que hoy sería interesante. eh, Alguien llora por allá, no sé por qué. Hoy sería interesante dar los fundamentos de la espiritualidad sobre la que se basa este libro también, ¿no? Eh, Él lo da de una forma muy polémica. Él es un guerrero espiritual. Él en su formación fue durante, no sé, 30 y pico de años fraile dominico, hasta que luego fue silenciado y finalmente echado por el cardenal Ratzinger, que es el que luego fue papa, Benedicto XVI, creo. Entonces Matthew abrazó la iglesia episcopal, ahora es un pastor episcopal, pero es un revolucionario, un reformador, creo yo, y le da a la teología cristiana, que es de donde él parte, un significado cosmológico muchísimo más abarcador, muchísimo más entusiasmante, muchísimo más místico que la originaria.
Les aconsejo ir a buscar papel y lápiz porque vamos a hacer dos columnas. Una, en lo que son él sin nombrarla, ¿no? Dice las religiones basadas en el pecado y la salvación. Y otra, lo que es la espiritualidad de la creación. Así que los espero un minuto, que vayan a buscar papel y virome. Sí, dice Silvana, no lo podré escuchar en vivo, pero no te preocupes porque está después en on demand y además creo que les voy a pasar a todo el mundo el link con on demand, los voy a inundar del link con on demand porque eso que realmente vale la pena. Y con esta entrevista estoy inaugurando una serie de entrevistas que me gustaría llamar místicos actuales vivientes, ¿no? Porque pareciera que los místicos son solamente los que están en los libros o en los cuadros, ¿no? Mirando para arriba, así, o en los textos antiguos. Y no, tenemos místicos vivientes hoy en día y gracias a la tecnología podemos estar en contacto con ellos, ¿no? Yo esto que vamos a hacer hoy con Matthew no lo podría haber hecho hace 20 años cuando fui a estudiar con él, porque había mails nada más y los teléfonos, pero una cosa así como esta no existía. Bueno, bienvenido Pablo. Bueno, los demás ya los bienvine. Así que bueno, tenemos entonces una hoja, por favor, o varias. ¿Ven? No sé si vamos a hacer dos columnas. Bueno, entonces, no sé si quedó claro. Vamos a ir comparando características de las religiones basadas en, digamos, en una situación del hombre, del ser humano, carente, de alguna forma defectuosa, y que la religión te propone recetas para salir de eso. Digamos, en el caso de la religión católica eso es muy obvio, ¿no? Ahí está muy claro, o sea, el ser humano, por el solo hecho de nacer, hereda de alguna forma el llamado pecado de Adán y Eva. Y hay que sacárselo de encima de alguna forma y eso se llama redención o salvación. Y la institución iglesia te ofrece las distintas maneras para lograr eso. Ahí está muy claro, pero también en el judaísmo y en el islam, el ser humano es considerado como pecador en general, como malo, como defectuoso, como que hay que arreglarlo, ¿no? To fix it, como dicen en inglés. En cambio, la espiritualidad de la creación tiene otro punto de partida totalmente diferente. Así que bueno, pongamos en la columna de la izquierda, pueden poner como título Caída, Redención. O sea, caída barra redención. O sea, son las religiones que parten del ser humano que está en un estado de caída y la religión te ofrece técnicas de redención, que ya también llamadas de salvación. Y en la columna de la derecha pongan como título Espiritualidad de la creación. Que la espiritualidad de la creación es el nombre, tampoco el nombre lo creó Matthew, es decir, el nombre él lo aprendió de su maestro en el Institut Catholique de Paris, o sea, hizo el doctorado en teología en ese instituto, el Instituto Católico de París, y ahí tenía
Padre Chonu, creo que se llamaba, que ya estaba estudiando la espiritualidad de la creación, que en realidad es una espiritualidad muy antigua, basada en la naturaleza y en el universo sagrado, que la encontramos en muchos lugares. Pero aquí la vemos sistematizada y puesta un nombre, ¿no? Como decíamos. Liliana, bienvenida. Bueno, entonces, en la columna de la izquierda, abajo como primera característica, pongan comienza con el pecado. O sea, las religiones de estructura caída-redención comienzan con el pecado. En cambio, en la creación, en la espiritualidad de la creación, pongan comienza con la energía creativa de Dios. Entonces, a la izquierda comienza con pecado, no sé si hace falta que lo ponga, pecado, y a la derecha, energía creativa de Dios. Es decir, por supuesto, si pensamos en el Antiguo Testamento, en las escrituras judeocristianas, empiezan ahí con la energía creativa de Dios, incluso con lo que se llama dabar, dabar o davar, en hebreo la palabra, dabar o davar, la palabra. O sea, Dios habla y esa es su energía creativa. Ambas empiezan cronológicamente ahí, pero las instituciones religiosas, tanto del catolicismo como del judaísmo como del islam, que todos toman ese capítulo como el comienzo, no lo toman como punto de partida de sus prácticas, ¿no? El punto de partida de las prácticas religiosas de las tres grandes religiones de Occidente es arreglar ese ser humano que de alguna forma es defectuoso. No sé si hasta ahora me siguen. Porque si empezaran con el hecho de la energía creativa de Dios, lo que haríamos sería celebrar. Entonces, porque eso, como dice Matthew, es una bendición original. Sí, Silvana, y esperar lo que se viene. Todavía me quedó, Silvana, por contestarte algo que pusiste, que no tuve tiempo de contestarte ahí en el grupo, que me gustó. Entonces, vamos de vuelta a la columna de la izquierda. En la columna de la izquierda enfatiza el pecado original. Pecado original. La palabra pecado viene de mancha. O sea, el ser humano tiene ya por su origen, de ahí viene la palabra original, una mancha, algo que no está bien. En el caso del catolicismo, la interpretación que hacen del asunto del árbol lo relacionan con el sexo, que no tiene nada que ver en la historia. Y en el caso del judaísmo, bueno, el error grande de Adán y Eva es desobedecer, ¿no? Por eso todo el judaísmo después se va a construir en un sistema muy lleno de leyes y de reglas, ¿no? 613 mandamientos tenemos los judíos que obedecer. Y a lo largo de los siglos, los rabinos se encargaron de hacer toda una casuística de que de cada uno de esos mandamientos se transforma en 1000 mandamientos más, ¿no? Lo van detallando. Es decir, una cosa reglamentaria, muy legalista. Y bueno, y en el caso del Islam tenemos la persecución al infiel, ¿no? Al que no acata. Entonces, en la columna de la izquierda
tenemos que las religiones de caída y redención enfatizan la falta original, el error original, la mala construcción original. O sea, el ser humano es un ser que, para decirlo como decimos en Argentina, que viene mal parido, ¿no? Viene mal parido. En cambio, la espiritualidad de la creación revolucionariamente enfatiza parte del universo como bendición original. Hola Silvia, bienvenida. Bendición original. Me acuerdo que la primera vez que escuché esto dicho por Matthew, él dijo así, me acuerdo que dijo así, que me reimpactó. Dijo, bueno, dice, quizás la historia del pecado original, ¿cuánto puede tener de antigüedad? 10.000 años, o sea, ¿cuándo más o menos el ser humano es, o 15.000 años, ¿no? Que cuando empieza a tomar la forma de lo que es el Homo sapiens actual y empieza a juntarse en ciudades, a crear cultura. Pongámosle, dice, aunque dice, él no está de acuerdo con esa interpretación del mito del Génesis. Pero el universo en sí, desde el Big Bang, la ciencia hoy en día nos dice que tiene 14.000 millones de años. 14.000 millones de años de galaxias, de planetas, de estrellas, de soles, y después en la Tierra de agua, de oxígeno, de amebas, de reptiles, de peces, de aves, de mamíferos, y finalmente el ser humano. Entonces él dice, es mucho más la bendición que tenemos que el pecado. Aunque ello fuera cierto, eso del ser humano, es mucho más fundamental, mucho más fundante, ¿no? Los dones, los regalos, la bendición. En el Antiguo Testamento, las bendiciones tienen mucho que ver con la fertilidad, ¿no? O sea, bendecir, suponete la tierra, es para que la tierra produzca frutos. Bendecir a una pareja es para que la pareja tenga hijos. Es decir, la bendición original tiene que ver con la prodigalidad que vemos, ¿no? Basta mirar a nuestro alrededor y basta mirar un solo árbol frutal, la cantidad de frutas que produce. Es como que nos llueven los regalos sobre la cabeza, nos llueven las bendiciones sobre la cabeza. Pablo, venimos fallados de fábrica. Claro, esa es la idea de las tres religiones de caída redención. Exactamente eso, como que venimos fallados de fábrica. Entonces es centrarse en lo negativo, centrarse en la mitad vacía del vaso. En cambio, la espiritualidad de la creación de repente mira, ¿no es cierto? Miramos a nuestro alrededor y lo único que vemos son bendiciones. O sea, la luna, el sol, los mares, los ríos, los árboles, bueno, etc. Fabián, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, ¿estamos hasta ahora? Bueno, ahora escribimos en la columna de la izquierda. Yo digo así porque esta es mi izquierda, la imagen está vuelta. Escribimos en la columna de la izquierda patriarcal. Creo que no hace falta que les explique mucho, ¿no? Mirna, muy claro, bueno, ok. Patriarcal. Bueno, las instituciones religiosas
del catolicismo. Siempre me refiero a las tres grandes religiones monoteístas de Occidente, ¿no? El catolicismo, el judaísmo y el islam, creo que no hace falta insistir mucho para darnos cuenta que son patriarcales, es decir, el poder, los lugares de poder están dados a los varones y no a las mujeres. Esto ahora está muy en boca de todos, ¿no? En Argentina por lo menos, el tema de darle a la mujer un lugar igual al del varón, pero hace 20 años o aún más, hace 30, cuando Matthew crea sus ideas sobre la espiritualidad de la creación, esto no era de ninguna manera evidente. Uno de los motivos por los cuales el cardenal Ratzinger lo echó finalmente de la orden de los dominicos fue por su defensa del feminismo, ¿no? Su insistencia en que las mujeres debían ocupar lugares de poder en la iglesia también. Y lo fundamentaba, no era solo, digamos, una cosa matemática como decir, bueno, son el 50%, entonces hay que darle la mitad de los cargos. No, él hablaba de las distintas espiritualidades, femenina y masculina. Lo vamos a ver después. Y que lo que es la espiritualidad femenina tenía mucho para aportar. Y que al despojarse de lo femenino, la religión perdía todo lo que es compasión, protección, útero. Fíjense que la Trinidad en el catolicismo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no está la mujer. Sin embargo, la figura femenina de la Virgen María se metió por todas partes, arrolló con todas las estructuras y no lo pudieron impedir, ¿no? La fuerza que tiene como símbolo, como arquetipo y cómo se difundió, hasta que al final la tuvieron que incorporar en la liturgia y todo. Bueno, entonces, las religiones de caída religión son patriarcales y en cambio la espiritualidad de la creación es feminista y lo que busca también es el equilibrio de todos los géneros. Feminista. Cuando fui a estudiar a Estados Unidos, en el año 2000, me sorprendió la cantidad de personas lesbianas o gays y la naturalidad con que se manejaban ahí en la universidad. En ese momento era muy revolucionario. Realmente había comunidades gay, pequeñas comunidades, y sus pastores venían a estudiar con Matthew en la Universidad de la Espiritualidad de la Creación. O sea que esto que les digo, él realmente lo aplicaba, ¿no? La no discriminación, la igualdad. Es decir, entonces, un respeto por el feminismo, por la mujer y una integración de la mujer. Él, por supuesto, él en su universidad, en sus actividades, por supuesto que lo hacía, pero nunca pudo lograrlo. Es decir, eso fue uno de los motivos por los cuales Ratzinger primero lo silenció y después lo expulsó de la orden, por querer reivindicar el rol de la mujer. Y bueno, yo como experiencia personal les puedo comentar también que cuando terminé el secundario quería estudiar de rabina. Era lo que más me interesaba. No se me ocurrió otra cosa porque mi familia era de origen judío
Y aparte, en ese momento yo concurría a los servicios que daba el rabino Marshall Mayer. No sé si alguien lo escuchó nombrar. Era un rabino norteamericano que había venido acá a la Argentina, que fundó la sinagoga de Betel, y sus sermones eran maravillosos, eran maravillosos. Y solo por él quise estudiar de rabina, pero no, fui al seminario rabínico que él mismo había fundado, y cuando dije, me acuerdo, me dicen, no, dice, si querés podés hacer algún curso de hebreo, me dijo. Ahora sí hay algunas rabinas, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, seguimos. En la columna de la izquierda escriban ascético. Ascético. ¿Por qué se me hace el guión? Ascético, ahí está. En la columna de la izquierda, o sea, la espiritualidad, o sea, la religión patriarcal. A la derecha, en la espiritualidad de la creación, pongan estético. Entonces, ¿qué vemos en las religiones donde se considera que la persona viene mal construida, viene fallada de fábrica, como dijo alguien por ahí? Hay una tendencia a considerar el cuerpo como obstáculo para la iluminación, para el progreso espiritual. Entonces, y lo vemos no solo en el catolicismo, sino en otras religiones también, bueno, en el judaísmo, en el islam, pero también en religiones orientales. Ascético, una asceta, es alguien que trata de disminuir en lo máximo posible sus necesidades corporales. Entonces, limitan la comida hasta llegar a ayunos muy grandes, limitan el sueño, no dormir, limitan las relaciones sexuales hasta anularlas totalmente. Es decir, concordantemente con esa concepción del ser humano como algo fallado, hay una sensación de castigo. Bueno, esta es no una sensación, una voluntad de castigo, de reducir al máximo ese cuerpo que molesta, en realidad, que se interpone. Incluso hay casos de autoflagelación, ¿verdad? Por tratar de apagar ese cuerpo, de negarlo, de aniquilarlo. En el caso del catolicismo, al punto de pedir el celibato a sus sacerdotes y monjas también, con las consecuencias que todos sabemos, ¿verdad? La sexualidad reprimida conduce a perversidades, barbaridades que, bueno, hoy están en las noticias de todo el mundo, ¿no? Pero es el asceta. También los primeros padres de la iglesia se retiraban al desierto, incluso tratando de no vivir en la cercanía de otros seres humanos. Yo igual creo, esto es una descripción, pero yo igual creo que todos los caminos son válidos, mientras no
yo no le haga daño a otro ser humano. O sea, si la persona quiere no dormir, no comer, no procrear, pegarse con un látigo, y si eso la lleva a Dios, y bueno, perfecto. Lo que no es admisible es cuando le hago daño a otro, ¿no? Como en el caso de la pedofilia, de la paidofilia. Que es claro, porque la sexualidad es como una olla a presión. Si tenés la tapa con presión, en algún momento explota. Hay casos en que no. Yo, yo conocí a un cura que luego se casó y le pregunté, ¿no? ¿Cómo era este tema de la sexualidad? Entonces él me decía, mira, si la iglesia hubiera satisfecho mis aspiraciones, mis necesidades de justicia, de verdad, de bien, de valor, dice, bueno, no me hubiera molestado tanto. Dice, me dedico a criar canarios y chao. Pero si la iglesia no, lo que yo veía no satisfacía mi ideal, y bueno, ahí ya es como que tampoco querés someterte a eso encima, ¿no? Pablo Herrera, ¿cómo se ha distorsionado el significado de la palabra estético? No, pero esperá, Pablo. Todo lo que yo dije hasta ahora se refiere a la palabra ascético, de la Z, no estético, ascético, que es, lo pusimos del lado izquierdo, del lado de la religión de caída, redención. Mirá, todavía no pasamos a la estética. Ahora pasamos a lo estético, que es propio de la espiritualidad de la creación. Mirá. La palabra estético viene del griego aistesis. Aistesis. ¿Qué quiere decir los sentidos? El sentido. O sea, el tacto, el olfato, la vista, etc. Por eso dice Matthew que la espiritualidad de la creación es estética. No solo porque ve la belleza en todos lados, que es el significado más común de estético, sino en su significado etimológico, disfruta de los sentidos. O sea, los sentidos son considerados construcciones maravillosas de este cuerpo que nos permiten disfrutar, ¿verdad? Disfrutar de eso que la física cuántica ya nos muestra que es vacío principalmente, a esto que nos rodea, todo, el cuerpo inclusive, vacío y vibración. Y sin embargo, gracias a estos sentidos que tenemos, que son construcciones complejísimas que luego llevan la información al cerebro, podemos disfrutar de aromas, de colores, de músicas, de obras de arte, de la belleza de los paisajes, ¿no? En ese sentido es estético. Él incluso va a reivindicar después el arte como meditación, y entendiendo por arte lo que trabaja con los sentidos, ¿no? Bueno, ¿estamos? A la izquierda ahora pongan, o sea, en la religión de caída y redención, control de las pasiones. ¿Vieron la puerta negra? Porque estoy de refacciones en mi casa. Entonces les decía, controlar las pasiones. Eso es lo que me va a decir las iglesias
de caída a redención, que tiene que ver con eso que decíamos de disminuir lo corporal lo máximo posible, ¿no? En cambio, en la columna de la derecha pongan éxtasis, eros, celebración de la pasión. Éxtasis, eros, celebración de la pasión. Lejos de tratar de dominarla o de cancelarla, la espiritualidad de la creación la redirecciona. Como yo siempre les digo, ¿no? Somos buscadores, una comunidad de buscadores apasionados. No es lo mismo decir, bueno, voy a leer a los místicos, voy a tomar notas, voy a hacer apuntes, después voy a dar un examen. No, eso no es ser apasionado. Ser apasionado es cuando algo te importa, cuando le pones energía, cuando le pones sangre, cuando le pones vitalidad, ¿verdad? Y entonces lo que haces lo haces con ganas. Eso es lo que quiere decir Matthew. No quiere decir que vamos a salir a acostarnos todos con todos. No tiene nada que ver. Es, bueno, el mismo Hegel decía, nada grande se ha hecho sin pasión. Nada grande se ha hecho sin pasión. En ese sentido es que lo dice Matthew. Seamos apasionados en todo lo que hacemos. Me acuerdo que la primera clase que tuve con Matthew en Estados Unidos, él nos dio una tarea. Nos dijo, bueno, para mañana tienen que hacer una lista de 8 cosas de las cuales se enamoraron entre hoy y mañana, ¿no? Cosas que encontraron en su camino y que se enamoraron. Y bueno, cuando mirás lo que te rodea, tu circunstancia, buscando algo que te enamore, encontrás la belleza y la pasión por todos lados. Algunos dijeron una comida, una música, la charla con un amigo, otros hablaron del abrazo de su amante, pero no es solo el amor sexual con una persona, es enamorarse de todo con pasión, enamorarse de las nubes con pasión, enamorarse de la montaña con pasión. Y ahí llegamos al éxtasis, a estar casi fuera de nosotros mismos. Y Eros, como puse allá, Eros, el dios griego del amor. O sea, la espiritualidad de la creación intenta ser algo apasionado. No es algo frío y académico, sino apasionado. Se reivindica la pasión, pero direccionándola no hacia un nene, como en el caso de la pedofilia, sino a la celebración de lo existente. ¿Cómo vamos? Y nosotros y nosotras mismos nos apasionamos con esto, y esto es lo lindo, no que sea una cosa fría y académica, ¿no? Que nos vaya la vida en esto. No es un estudio teórico como de un entomólogo, ¿no?, que colecciona insectos. No, es para la vida. Bueno, escriban, a ver, por ahí dijeron algo. Bien, bueno. Escriban en la izquierda ahora Dios Padre.
apasionante, sí. Dios Padre en las religiones de caída y redención. Eh, y a la derecha, en el caso de la espiritualidad de la creación, ponemos Dios Madre, Dios Niño, Dios Padre. O sea, todos los arquetipos eh, que se atribuyen a Dios son incorrectos, ya lo sabemos. Son ayudas que nos damos a nosotros para tratar de acceder a lo que es mucho más grande que nosotros. Pero vemos que en las religiones patriarcales, obviamente Dios es Padre. Y aún Jesús, en su oración, Padre nuestro que estás en los cielos, Jesús era de cultura judía. Y las plegarias judías hasta el día de hoy empiezan así. Incluso esa introducción, Padre nuestro que estás en los cielos, eh, es típica de las oraciones judías en hebreo. Avinu, Avinu es nuestro Padre, no lo sé muy bien, pero Avinu es nuestro Padre y que estás en los cielos, Shamaim. O sea, así empiezan las plegarias, ese inicio de esa plegaria de Jesús responde a su tradición judía. ¿Mm? Eh, pero luego pasa lo que les dije. El cristianismo introduce la novedad del Dios niño. El Dios niño también existe en el hinduismo. No sé si alguno de ustedes sabe, pero Krishna, una de las encarnaciones de Vishnu, aparece a veces como niño, ¿no? ¿Por qué? Porque frente a un niño, frente a un bebé, todos nos enternecemos, todos le ponemos las armas. Nadie, uno frente a un niño, un bebé o un niño chiquito, sale lo mejor de nosotros mismos. ¿Mm? Eso es el rol. Entonces, mucha gente percibe a Dios ahí, lo ve ahí, en ese niño inocente, transparente, que no tiene nada de agresividad, que nunca te va a hacer daño, ni te va a mentir. Y bueno, eso se ve, ¿no? Lo del Dios niño. Y Dios Madre, como les digo, tenemos en las eh, espiritualidades nativas la Pachamama, la diosa tierra, la madre tierra. En Europa, antes digamos, de la llegada del cristianismo, o sea, antes que el emperador Constantino se convirtiera al catolicismo en el siglo IV, había, ya les he comentado, había religiones de la naturaleza, ¿no? La gente adoraba una montaña, adoraba una gruta. La gruta tiene mucho que ver con lo femenino, porque es como un canal hacia el útero interno de la tierra, ¿no? Y muchas veces veían apariciones de mujeres, de la madre tierra en la gruta. Y eso después se pasó al cristianismo. Aunque no era institucional, como les dije, no existía la madre, al contrario, al decir que es una virgen incluso se negaba su sexualidad, eh, pero se coló por otro lado. ¿Vieron? La sexualidad la, la echás por la puerta o vuelve por la ventana. La gruta, ¿no? ¿Qué imagen más obvia de un útero? Y ahí es donde aparece siempre la Virgen, la diosa femenina. Y la diosa femenina como imagen de compasión no pudo ser sacada del imaginario popular. Y aún en el judaísmo, que es la religión patriarcal por excelencia, hay
digamos, hay estudios muy interesantes que muestran que hubo diosas, porque quedan vestigios en el lenguaje. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando el pueblo judío se escapa de Egipto y debe vagar 40 años por el desierto? Lo guiaba de noche una luz y de día una columna de humo. Yo creo que más que lo guiaba, lo hacía dar vueltas, porque el desierto del Sinaí es muy chiquito. ¿Cómo podés vagar 40 años ahí? Yo creo que al revés, los hacía para que no entrara en la tierra prometida ninguna persona que hubiera sido esclava en algún momento. Así que más bien me parece. Pero en fin, lo guiaba la columna de humo y la luz. Bueno, esa columna de humo que de noche viraba a luz se llama en hebreo Shekinah. Shekinah. Y se habla de ella en femenino. La Cábala dice que es la presencia divina en la tierra. O sea, Dios, al hacerse visible en la tierra, lo hace de forma femenina y se llama Shekinah. Miren, súper interesante, y es muy cierto lo que dices. Vivimos enamorados de la vida y de la divinidad. Sí. Bueno, los que tienen el privilegio, ¿no? Porque muchos que vemos, sobre todo acá en Argentina, viven quejándose de la vida y de Dios. Bueno, entonces, lo ven, ¿no? En uno Dios aparece masculino. En el otro tenemos Dios masculino, femenino y niño también. Después tenemos el tema del sufrimiento. En la columna de la izquierda pongan, el sufrimiento es consecuencia del pecado. O sea, el sufrimiento es consecuencia del pecado original. Es decir, de ese pecado que arrastramos todos solo por haber nacido. Fíjense que nacer ya es considerado pecaminoso. Yo creo que ese es un pecado, ¿no? Meter esa idea en la cabeza de la gente es criminal, es criminal. Decirte que solo por el hecho de nacer sos pecador, o sea, estás manchado. ¿Sí? Peca es una mancha. Bueno, el sufrimiento se explica entonces como consecuencia del pecado original. En el caso de la espiritualidad de la creación dice, fíjense, vamos a ver, el sufrimiento es dolores de parto. Dolores de parto, punto. Todos los seres sufren en algún momento, ¿no? Fíjense, Matthew considera que el sufrimiento es siempre un dolor de parto. Y a medida que nos van llegando las experiencias de sufrimiento, porque una cosa es hablar teóricamente, ¿no? Teóricamente, no, sufrir es algo malo, se terminó. Pero no hablemos en general, hablemos en la vida real de cada uno. Analice cada uno su vida real y las ocasiones en que
padeció sufrimiento. Y no nos preguntemos por qué a mí, no. Pregúntense, ¿qué hice yo con eso? ¿Qué hice yo con ese sufrimiento, con ese dolor, con esa ausencia? Y fíjense si no salió de eso un producto mejor. Yo sé que esto no tiene lógica racional, pero simplemente les digo, miremos cada uno nuestra propia vida. Digamos que en todo caso que es lo mejor que podemos hacer, nos va a decir Mateo, transformar ese sufrimiento en un parto creador de algo nuevo. ¿Mm? Porque si yo digo que el sufrimiento es el precio o la consecuencia de mi pecado, todo queda ahí, porque no se puede hacer nada con eso. Está bien, yo pequé porque nací pecador, y entonces me viene el sufrimiento. ¿Qué voy a hacer? No puedo, es una situación inmodificable, me la tengo que aguantar y chao. En cambio, si yo digo, consideremos el sufrimiento como dolores de parto, yo digo, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer yo con esto? ¿Qué puedo crear de nuevo? ¿Qué me está enseñando esto? ¿Qué lección puedo aprender? Silvana, parirás con dolor. Sí, sí. Bueno, ahí está dicho como castigo, ¿no? Parirás con dolor. Acá, digamos, sería la inversa. Ya que tenés dolor, parí algo. No, no es el mismo plano, porque si yo digo, vos tenés que sufrir porque es fruto de tu pecado, no vas a hacer nada con ese sufrimiento, no lo vas a transformar creativamente en algo. Vas a decir, no, es la consecuencia del pecado de Adán y me tengo que someter, resignarme. ¿eh? En cambio, acá sería como al revés, decir, bueno, ya que tenés dolor, aprovechá y parí, da a luz algún producto nuevo para tu vida o para la de los demás. Hola, Luana, mira, justo estamos hablando del sufrimiento, es increíble. Bueno, ahí tenés una propuesta. Estamos comparando las religiones caída, redención, con la espiritualidad de la creación. De arriba, y lo masculino, ¿cómo puede? No, no tiene nada que ver acá el sexo. La imagen es de dolores de parto, pero lo masculino, o sea, los varones que tienen problemas, que sufren, que tienen enfermedad, que pierden a alguien, perfectamente pueden transformar eso en creatividad, a eso se refieren, crear algo nuevo. Por ejemplo, cambiar tu vida en algo. O bueno, alguien que... ¿Cuántas veces vemos de familias que tienen algún problema con algún hijo y después se dedican a hacer fundaciones para ayudar a todos los chicos que tienen ese problema? No, acá no tiene nada que ver. Vos decís lo masculino, ¿cómo pueden entender ese dolor? No, mira, el varón, bueno, no puede sentir el dolor físico del parto, aunque me han dicho que los cálculos renales, por suerte no he tenido cálculos renales, pero parece que es un dolor parecido al parto. No, pero es en sentido figurado. Digamos, los dolores que anteceden, los dolores pueden ser de todo tipo, físico, psíquico, espiritual, que antecede la aparición de algo nuevo. Muchas veces las enfermedades son sacudones para que vos te despiertes y hagas lo que viniste a hacer y que no estabas haciendo. Eso se ve mucho en el caso de los chamanes,
que siempre tienen alguna enfermedad muy grave antes de empezar a ser sanadores. Y bueno, y en mi caso yo no soy una chamana, ni mucho menos, pero mientras no saqué a luz esto que vine a hacer, tuve muchos problemas de salud, tanto física como psicológica. Les damos permiso a los varones a sufrir igual. Pablo, sufrimiento y gozo, disfrute son partes de la vida por igual. Sí, pero la espiritualidad de la creación transforma. Vos podés sufrir y gozar y que todo resbale y no tenga ninguna consecuencia. Pero acá estamos tratando de comprender teológicamente la vida, o sea, desde una perspectiva divina, y entonces el sufrimiento lo podemos transformar en tipo el dolor de parto previo a la aparición de un fruto. Y el disfrute se debe transformar en celebración, en agradecimiento y en celebración, ya lo vamos a ver, como liturgia de agradecimiento al universo. Estar agradecido al universo y decirlo, ¿no? Yo he tomado una costumbre, ahora cuando me levanto, a pesar de que soy reacia, digamos, tengo que confesar que no me gustan mucho las plegarias del judaísmo, encontré una que me gusta que dice, bendito eres tú, Señor, Rey del universo, bueno, patriarcal, ¿sí? Pero bueno, que traes todas las cosas a la existencia. O sea, esa frasecita nomás, ¿no? Te levantás a la mañana, vas a la ventana y dices, bendito Dios, que traes, es el poder que traes todo a la existencia. Y de repente eso es celebrar, ves las cosas con otros ojos. Se los recomiendo. Es una frasecita nomás. Y así agradecer todo, ¿no? La comida, todo lo que podamos agradecer. O sea, celebrar incluso. Celebrar y celebrar bailando, con el arte como meditación. Cantando, bailando, pintando, haciendo teatro. El sufrimiento, Silvia, sería transformación. Sí, sí. Digamos, sería lo previo a una transformación. Sería como el fuego que quema los metales que no son nobles para que quede solo el metal noble, el oro. Digamos que es una oportunidad de transformación. Eso va a quedar en cada uno. A algunos el sufrimiento los mata, como dicen, lo que no te mata te fortifica, ¿no? Algo de verdad hay. O sea, yo puedo tirar la toalla y que me pase todo por arriba. Pero puedo tratar de desentrañar el mensaje del sufrimiento. Los cólicos son espantosos. ¿Vos tuviste, Pablo, cólicos renales? Silvana, el dolor que antecede a algo nuevo. Este concepto me lo llevo hoy como frase a analizar de este día. Bueno, dale porque es muy importante. Me extraña que Luana no haya dicho nada, porque ella siempre trae el tema del sufrimiento y del mal. Esta sería la respuesta de la espiritualidad de la creación. No tanto preguntarse por qué existe el sufrimiento, porque el sufrimiento existe en este nivel, sino usarlo como parto, digamos, usarlo como fragua para dar a luz algo nuevo. Bueno, vamos a parar acá. Sigue esto, quizá lo podemos seguir la vez que viene. Pero bueno, creo que ya
estamos un poco más preparados para la entrevista de mañana. Me gustaba que conozcan un poquito más toda la obra de Matthew. Pueden googlearlo, tiene varios sitios, hay un sitio que se llama matthewfox.org, y tiene otros que se llama, en inglés, La Orden de la Tierra Sagrada, porque esta es la última creación de él, una especie de orden monástica del universo, con un solo voto. El voto único que habría que hacer es: prometo amar y defender a la Tierra, al planeta Tierra, lo mejor que me sea posible. Él tiene cada idea genial, porque esto sería como una orden monástica, pero que no hay que encerrarse en ningún lado, sino que todos pueden participar. Bueno, gracias por estar acá, gracias por este club místico de los martes a las 10 de la noche, donde nos embriagamos, nos emborrachamos y disfrutamos apasionadamente, pero todo bien, todo sanito. Bueno, les mando un gran abrazo gigante. Los y las quiero mucho. Paz y luz y lluvia de bendiciones.